Bueno, mi nombre es Laureano Correa y voy a leer algo que surgió en algún momento y bueno, esto es un residuo, así que no me queda otra que leerlo. El título es Zaratustra y el equilibrista, un encuentro transindividual. La filosofía de Simondón, según mis compañeros han señalado ya, plantea la disolución de la oposición entre el ser y el devenir, propia de las teorías sustancialistas del ser. En su planteo, el devenir se entiende como una capacidad que tiene el ser de desfasarse en relación consigo mismo, de resolverse al desfasarse. La aparición de las fases del ser en tanto devenir corresponde al concepto de individuación. No obstante, el individuo no es la única realidad del ser, sino solamente una fase, la más estable. También existe la fase preindividual, ya no estable sino metaestable, es decir, rica en potenciales. Precisamente la individuación es la operación que estructura estos potenciales, resuelve una incompatibilidad, dando como resultado el individuo y un resto todavía preindividual. Esto significa que no toda realidad de los seres está incorporada a su individualidad constituida. También hay un remanente preindividual, que por otro lado puede ser correlativamente teatro y agente de una nueva individuación. Justamente en lo colectivo, los seres no se relacionan unos con otros como individuos, sino en tanto seres que contienen algo de lo preindividual, es decir, en tanto presentan tensiones potenciales que no pueden resolver de manera solitaria. Solamente una nueva individuación que reúne estos potenciales, demasiado débiles en cada ser aislado, puede dar lugar a lo colectivo. En síntesis, lo colectivo se alcanza en una nueva individuación a partir de la carga preindividual asociada a un ser individuado que solo puede resolver al reunirse con otros. Sin duda, la filosofía de Simondón va más allá de la clásica dualidad individuo-sociedad. Para él solamente el prejuicio sustancialista obliga a pensar al individuo como anterior al colectivo o al colectivo como anterior al individuo. Ampliemos lo expuesto. La categoría de lo colectivo no está definida entonces por la pertenencia de los individuos a una comunidad dada, étnica, cultural, religiosa. El ingreso del individuo a lo colectivo no es como parte de un todo exterior a él. Tampoco se instituye, por ejemplo, por un pacto al modo de las teorías contractualistas, que suponen a los individuos como la materia del grupo, esto es, al colectivo como reunión de individuos. En la teoría de Simondón, lo colectivo implica el nacimiento de una nueva realidad, lo transindividual, que como dijimos surge de la resolución de la tensión entre problemáticas que el individuo aislado no puede resolver. Ahora bien, la relación transindividual se distingue tanto de una convergencia de los vínculos interindividuales como también de la cultura. Si bien la cultura provee al individuo una serie de esquemas mentales y de conductas que lo incitan a plantear sus problemas particulares, lo hace según una normatividad ya elaborada por otros individuos. El individuo recibe de la cultura ejemplos de valores y conductas, pero en cierta manera la cultura es neutra y pide ser polarizada por el sujeto que se cuestiona a sí mismo. Los ejemplos que provee la cultura resolvieron los problemas planteados a otros individuos, pero no responden a los nuevos cuestionamientos. Para hacerlo necesita ser polarizada por el sujeto. El hombre que orgulloso descansa en la cultura, a la manera del hombre del presente que denuncia Zaratustra, no distingue lo pequeño ni lo grande. Tampoco los lazos interindividuales constituyen la relación transindividual. En realidad, en la medida en que la relación interindividual ofrece una prevalorización del yo, captado como personaje a través de la representación funcional que otro se hace de él, esta relación evita la agudeza del cuestionamiento de uno mismo por sí mismo. Por eso, la verdadera relación transindividual es constituida por el individuo que se ha puesto en entredicho, y no por la suma convergente de los vínculos interindividuales. En este punto Simondón se torna enigmático, porque si bien la realidad transindividual no surge de los individuos, sí comienza con una experiencia de aislamiento. El hombre únicamente alcanza lo colectivo al afrontar la prueba de la soledad. Bien, para pensar este problema, Simondón recurre a Nietzsche, centrándose en el encuentro entre Zaratustra y el equilibrista. Luego de este episodio en el que muere el equilibrista, Zaratustra inicia un camino hacia su caverna en la cima de la montaña, donde encontrará la soledad. Para Simondón, esta experiencia conduce hacia lo transindividual. En definitiva, que lo colectivo solo se alcance afrontando la prueba de la soledad constituye un enigma cuyos interrogantes trataremos de plantear. Del encuentro.
El encuentro con el equilibrista se produce cuando Zaratustra baja a la ciudad, luego de 10 años de soledad en las montañas. Rebosante de sabiduría, desciende a enseñarles a los hombres su doctrina. Cuando se encuentra con el pueblo, da un largo discurso en el que anuncia: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo, Y luego agrega: la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Sin embargo, el pueblo no tiene oídos para sus palabras y riéndose rechaza su sabiduría. Luego de su discurso todos se callan de repente y quedan observando al equilibrista que caminaba sobre la cuerda tendida entre dos torres, colgando sobre el mercado y el pueblo. Al ver que el bufón lo está por vencer, el acróbata pierde equilibrio y cae estrellándose contra el suelo. Antes de caer, la muchedumbre ya había huido atropellándose. Cuando pudo recuperar la conciencia, lo único que vio fue a Zaratustra arrodillado junto a él. La muchedumbre lo ha abandonado. Según Simondón, el equilibrista es considerado solo por su función social. Entonces, cuando muerto, deja de ejercerla, es abandonado. En cambio, Zaratustra, que también había sido rechazado burlonamente por el pueblo, se siente hermano de este hombre y carga su cadáver para darle sepultura. Pero no es únicamente la incomprensión por parte del pueblo aquello que los une. Si por la muchedumbre Zaratustra siente desprecio, por el equilibrista siente afinidad y lo ve un compañero valorable. Dice: tú has hecho del peligro tu profesión, en ello no hay nada despreciable. Del desprecio venerador: aman con el gran amor los que aman con el gran desprecio. Zaratustra ama a los despreciadores porque, según él, solo los grandes despreciadores son grandes veneradores y flechas de anhelo hacia la otra orilla. Para que el hombre sea efectivamente un tránsito y un ocaso, tiene que ser capaz de despreciar, a tal punto de despreciarse a sí mismo. Cuando Zaratustra habla del superhombre, el pueblo pregunta: ¿cuál es la máxima vivencia que vosotros podáis tener? La hora del gran desprecio, la hora en que incluso vuestra felicidad se os convierta en náusea, y eso mismo ocurre con vuestra razón y vuestra virtud. La hora en que el hombre esté cansado de su bien y su mal, y de su justicia y su compasión. Pues todo esto es pobreza y suciedad y un lamentable bienestar. Todo este desprecio es parte del ocaso del hombre, ocaso necesario, pues para poder venerar también hay que poder despreciar. En efecto, quien ama, quien venera y posee gran anhelo hacia la otra orilla, regala siempre, no quiere conservarse a sí mismo. Quiere hundirse en su ocaso y perecer sin ninguna razón más que transitar el puente que va más allá del hombre. Sin embargo, ante la muchedumbre, Zaratustra presiente la llegada del último hombre, el hombre más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo. También para Simondón el desprecio es parte del rebasamiento de la existencia. Ciertamente la categoría de lo transindividual requiere un cierto sentido de inhibición, que pone al individuo en comunicación con un orden de realidad superior al de la vida corriente, dice Simondón. Y él mismo indica que este sentido de la inhibición toma en Nietzsche la forma del desprecio, y que solo la muchedumbre mediocre, dichosa y satisfecha no conoce inhibición alguna. En contraste, la figura del superhombre sí encierra una inhibición muy fuerte, por la que rechaza la felicidad y la comodidad. Sin duda, el mismo desprecio que ama Zaratustra es necesario en el pasaje hacia lo transindividual. La experiencia de la soledad, que pone al individuo en entredicho, consiste precisamente en un proceso de desindividuación que comienza ante una situación excepcional, en este caso, el encuentro con el equilibrista. Pero un suceso excepcional puede comunicar una realidad superior a la vida corriente, cuando a su vez esta vida es también inhibida. En otros términos, la fase transindividual no surge de algo presente en el individuo, sino del resto preindividual que queda del proceso de individuación. Entonces, para que aparezca es necesaria la desindividuación, es decir, el desprecio por las formas ya individuadas que constituyen el individuo. Solo cuando se despejan estos potenciales preindividuales es posible una nueva individuación que resuelva las tensiones que alberga. Nace una relación. El papel que adquiere este sentido de desprecio para Nietzsche destaca el aprecio de Zaratustra respecto del equilibrista e indica un lazo justamente nada despreciable. En presencia de la náusea ante el último hombre y su lamentable bienestar, el equilibrista, quien ha hecho del peligro su profesión, representa un primer compañero para Zaratustra. Es el único que se encuentra por encima del pueblo, tanto espacialmente, colgado en las alturas, como existencialmente, más allá del lamentable bienestar de la muchedumbre. Frente a la polaridad existencial que la caracteriza, el equilibrista señala hacia arriba, se esboza un gradiente. En efecto, por su profesión, es aquel que con relación al pueblo está más cerca del misterio de la vida.
Zaratustra, que ha seguido las huellas de lo vivo, ha recorrido los caminos más grandes y los más pequeños para conocer su índole, y el misterio que encierra se lo ha confiado a la vida misma. Cito: «Mira», dijo, «yo soy lo que tiene que superarse a sí mismo». Y luego añadió: «Sea cual sea lo que yo crea y el modo como lo ame, pronto tengo que ser adversario de ello y de mi amor. Así lo quiere mi voluntad. Como se ve, la vida misma es desprecio y superación de sí. Un mal y un bien que sean imperecederos no existen. Por sí mismos deben una y otra vez superarse a sí mismos». Este misterio respecto de la vida es el que une a Zaratustra y el equilibrista. Si este encuentro es tan rico para Simondón, en parte es porque muestra el comienzo de la experimentación hacia lo transindividual. La empatía que siente Zaratustra por el equilibrista es el acontecimiento excepcional que desencadena la necesidad de experimentación. Si Zaratustra no hubiera sentido esta fraternidad absoluta y profunda con el equilibrista, no habría abandonado la ciudad para refugiarse en la caverna en la cima de la montaña. El primer encuentro con la realidad transindividual es una situación excepcional que puede presentar exteriormente los aspectos de una revelación. Sin embargo, lo transindividual es autoconstitutivo, no es trascendente ni tampoco inmanente. Del abandono de Zaratustra. Como dijimos, la muchedumbre no tiene oídos para el misterio de la vida. Cuando escucha que el hombre tiene que ser superado y que todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos, se ríe burlonamente. No cree en hombres superiores y en su lugar exclama: «Todos somos iguales. El hombre no es más que hombre. Ante Dios todos somos iguales». Zaratustra se dio cuenta de que la plebe no sabe lo que es grande, lo que es pequeño, y cuando se convierte en señor todo se iguala y empequeñece. Se predica resignación y modestia y cordura, y el largo etcétera de las pequeñas virtudes. Triunfa en el mísero bienestar y la felicidad de los más, y se prescribe la pequeña alegría. Sin duda Zaratustra tiene que abandonar a la plebe y realizar su transformación. Como la muchedumbre no distingue lo grande de lo pequeño, la existencia no tiene polaridad y para ella todo se iguala. «No debes propagarte solo al mismo nivel, sino hacia arriba», replica Zaratustra. El pueblo no le entiende. En su lugar tiene algo que le llena de orgullo. Cultura lo llaman, dice Zaratustra. A pesar de su orgullo, los hombres de la cultura son estériles. Incapaces de crear, se aferran a todo aquello que alguna vez fue creído, que alguna vez fue creado. Dice Zaratustra: «Sí, ¿cómo ibais a poder crear vosotros, gentes salpicadas de múltiples colores, si sois estampas de todo lo que alguna vez fue creído?» Incapaces de crear, se aferran a la cultura, sustancializada, ya sin polaridad, neutra, diría Simondón. Estériles, ante el brillo de lo que alguna vez fue creado, ahora cristalizado, sepultan el agua madre, justamente aquellos ricos potenciales de donde el cristal procede. Por eso la muchedumbre, orgullosa de la cultura, anuncia el tiempo del último hombre, el más despreciable, el incapaz ya de despreciarse a sí mismo, dice Zaratustra. El hombre más despreciable es el último en la escala de existencia, aquel que todo lo empequeñece y solo quiere conservarse, perdió ya todo anhelo. Cito: «¿Quién quiere aún gobernar? ¿Quién aún obedecer? Ambas cosas son demasiado molestas. Ningún pastor y un solo rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales». Igual que el santo que Zaratustra encuentra en el bosque al bajar de la montaña, la muchedumbre no se ha enterado de la muerte de Dios. Zaratustra dice: «Ahora ese Dios ha muerto, y ante la plebe nosotros no queremos ser iguales». Se dio cuenta de que cuando hablaba a todos no hablaba a nadie, y que de esa manera solo tendría compañeros a cadáveres. Sin embargo, Zaratustra necesita compañeros de viaje, pero compañeros vivos. Compañeros en la creación busca el Creador, que escriban nuevos valores en tablas nuevas. Zaratustra, que conocía el misterio de la vida, ya no podía detenerse. A la mañana siguiente, el pueblo dejó de interesarle. Dijo: «Saltaré por encima de los indecisos y los rezagados», y continuó su camino en soledad. A diferencia de la muchedumbre que se entrega a la pequeñez de la vida, los hombres superiores no se resignan, y por eso le dan esperanzas a Zaratustra. Mientras los más preocupados preguntan: ¿cómo se conserva el hombre?, ellos en cambio no han aprendido a resignarse. Ellos han despreciado, y como dijimos, los grandes despreciadores son grandes veneradores. Ellos sí miran hacia arriba. Sin embargo, los hombres superiores, todavía errantes, perdidos en sus ascensos, necesitan que les muestren senderos nuevos y más fáciles. Aún precisan que Zaratustra les señale una meta. Entonces les dice: «Si queréis subir a lo alto, emplead vuestras propias piernas.
No dejéis que os lleven hasta arriba, no os sentéis sobre espaldas y cabezas de otros. Los hombres superiores conservan la pesadez de su carga, todavía vacilan. El modo de andar revela si alguien camina ya por su propia senda. Cito: mas quien se aproxima a su meta, ese baila. Tiene pies y corazones pesados, y lo peor de vosotros, dice Zaratustra, ninguno habéis aprendido a bailar como hay que bailar, a bailar por encima de vosotros mismos. Los hombres superiores encuentran en Zaratustra su último ídolo. En su camino hacia la soledad, Zaratustra abandona a sus discípulos y les ordena continuar solos. No se han buscado uno a sí mismos, por eso permanecen como discípulos. Solo cuando se hayan encontrado a sí mismos, Zaratustra volverá y los buscará. La última cumbre, una rueda que se mueva por sí misma. La prueba de la soledad que atraviesa Zaratustra no culmina con el aislamiento de la muchedumbre, de los hombres superiores y de sus discípulos. El cuestionamiento al que se somete tiene que ir mucho más lejos. Luego de despedirse de sus amigos, Zaratustra se marcha solo y los abandona. Así, en la tercera parte de la obra empieza su última soledad. Cito: mientras Zaratustra iba subiendo la montaña, pensaba en las muchas caminatas solitarias que había realizado desde su juventud y en las muchas montañas y crestas y cimas que había ascendido. Yo soy un caminante y un escalador de montañas, decía su corazón. No me gustan las llanuras. Y sea cual sea mi destino, sean cuales sean las vivencias que aún haya yo de experimentar, siempre habrá en ello un caminar y un escalar montañas. El ascenso de Zaratustra no es una huida. Como ya hemos sugerido, también indica una dirección existencial. Es la polaridad de la vida la que traza Zaratustra al escalar montañas. Desde la llanura de la muchedumbre, incapaz de polarizar la existencia, pasando por los hombres superiores y los discípulos, signos hacia una cumbre siempre por traspasar. No desentonan en belleza las imágenes que emplea Nietzsche para mostrar hasta dónde llega el anhelo de rebasamiento de Zaratustra. Ha llegado la hora de su caminata más solitaria, de su última cumbre, y la misma hora le dice: cumbre y abismo, ahora eso está fundido en una sola cosa. Ahora es necesario que tu mejor valor consista en que no quede ya ningún camino a tus espaldas, y si en adelante te faltan todas las escaleras, tienes que saber subir incluso por encima de tu propia cabeza. ¿Cómo querrías de otro modo caminar hacia arriba? Tú, sin embargo, oh Zaratustra, has querido ver el fondo y el trasfondo de todas las cosas. Por ello tienes que subir por encima de ti mismo, arriba, cada vez más alto, hasta que incluso tus estrellas las veas por debajo de ti. Sí, bajar la vista hacia mí mismo, e incluso hacia mis estrellas, solo esto significaría mi cumbre. Esto es lo que me ha quedado aún como mi última cumbre, responde Zaratustra. Cuando el solitario baja la vista hacia sí mismo, resta todavía preguntarse: ¿eres tú una nueva fuerza y un nuevo derecho? ¿Un primer movimiento? ¿Una rueda que se mueve por sí misma? La última prueba que atraviesa el Creador es el desprendimiento de sí mismo. Muchos enemigos encontrarán en su camino el solitario, pero Zaratustra le advierte: el peor enemigo con que puedes encontrarte será siempre tú mismo. Solitario, tú recorres el camino que lleva a ti mismo, y tu camino pasa al lado de ti mismo y de tus 7 demonios. Tienes que querer quemarte a ti mismo en tu propia llama. ¿Cómo te renovarías si antes no te hubieses convertido en ceniza? Para llegar a ser una rueda que se mueve por sí misma, el solitario tiene incluso que desear quemarse a sí mismo. Pasar por encima de sí mismo es el último caso de Zaratustra. Al igual que el sol, quiere también Zaratustra hundirse en su ocaso, pues de aquel, el inmensamente rico, ha aprendido que cuando se hunde, entonces es cuando derrama oro sobre el mar, saciándolo de riquezas inagotables. La buena nueva, el pueblo por venir. El camino de Zaratustra culmina en soledad con el abandono de su último pecado, la compasión por el hombre superior. No obstante, en el texto hay señales que indicarían la posibilidad de una continuación. Por un lado, Zaratustra recibe el signo de que su hora ha llegado, ya está maduro, y al desprenderse de todo y de sí mismo, se da cuenta de que solo aspira a su obra. La rueda ya gira por sí misma. Pero este no es necesariamente un final. Zaratustra dice: esta es mi mañana, mi día comienza. Asciende, pues, asciende tú, gran mediodía. Y luego abandona su caverna, ardiente y fuerte como un sol matinal que viene de oscuras montañas. Por otro lado, cuando al final de la primera parte sale de la ciudad, acompañado de sus discípulos, y les anuncia que quiere bajar solo, también les advierte que pongan atención, pues del futuro llegan vientos con secretos aleteos, y a oídos delicados llega la buena nueva. Vosotros los solitarios de hoy, vosotros los apartados, un día debéis ser un pueblo.
De vosotros que os habéis elegido a vosotros mismos, debe surgir un día un pueblo elegido, y de él el superhombre. Ahora yo me voy solo, discípulos míos. También vosotros os vais ahora solos. Así lo quiero yo. Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontréis a vosotros. Y solo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. En verdad, con otros ojos, hermanos míos, buscaré yo entonces a mis perdidos. Con un amor distinto os amaré entonces. Gran mediodía. Zaratustra exhorta a sus discípulos a abandonarlo y a encontrarse a sí mismo. No quiere seguidores. En tanto solitarios y luego de haberse elegido a sí mismos, luego de haber escalado sus propias montañas, debe surgir un día un pueblo. Pero antes tienen que dejar de venerar a Zaratustra, de manera que también caiga como ídolo. El camino de soledad no termina en el solipsismo o el individualismo. Según lo que indicamos, la transformación realizada propicia una experiencia colectiva. Sin ninguna duda en el caso de Simondon, pero en el caso de Nietzsche solo dejamos el enigma planteado. Cuando me perdáis a mí y os encontréis a vosotros, dice Zaratustra, con otros ojos, hermanos míos, buscaré yo entonces a mis perdidos. Con un amor distinto os amaré entonces. Aman con el gran amor los que aman con el gran desprecio. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, pregunto una cosa. Ahí, no veo bien. Ahí arriba. Pregunto algo en relación a ambas exposiciones, digamos. Vos mencionaste cierta crítica al genio romántico, y vos en algún sentido, ¿no? Bueno, yo lo vi así. El genio romántico. Yo pensé en eso. Pero sin embargo señalaste, digamos, la posibilidad de, de disolver, no disolver, sino, sujeto, con el tema del sujeto no usemos palabras novedosas que no significan. Y vos en tu caso, Laureano, hay algo que en los pasajes que citaste de Zaratustra, esta nueva forma de encarar, digamos, el acceso a la transindividualidad por la vía de verse a sí mismo, o el camino del solitario, que no es meramente una, digamos, ensimismación en una interioridad totalmente aislada, sino una lucha, ¿no? Te enfrentás con vos mismo y pasás a, Zaratustra tiene que pasar por la soledad del desierto para volver, y toda la cuestión de la transindividualidad. ¿Cómo responderías si yo te digo, pero eso no es medio romántico? Sí, puede ser que en los términos en que lo formulé pueda pensarse en ese sentido, pero digamos en el marco en que lo está planteando Simondon, en algún momento yo hablo de la vida, estamos pensando que el mismo Nietzsche señala que la vida, la voluntad de poder, también está en los cristales. Es decir, tratar, en la lectura que hago yo, es tratar de, y por ahí utilizo la palabra existencial, incluso es darle un sentido no tan antropomórfico, ¿no? Si bien cuando Zaratustra dice pasar por encima de sí mismo, o pasar por el camino a sí mismo, lleva por al lado, va por al lado del sí mismo, pareciera que están hablando en términos que en algún momento se han interpretado como cercanos por lo menos al romanticismo. Sin embargo, no habría un sí mismo que se podría pensar como un sujeto, justamente. El sí mismo, en todo caso, ese último sí mismo, que también tiene que ser cuestionado, ¿qué queda? ¿Qué es ese fondo, en términos simondonianos, ese fondo transindividual? Podría quedar la tradición en términos de Gustavo. Cuando se produce la desindividuación, queda la tradición. Claro, exactamente, o sea, lo preindividual en este caso es justamente ese estado metaestable que es el que se vuelve a repetir en todo caso, que siempre va a estar presente. Lo que pasa es que
las formas individuadas justamente lo oculta, por decirlo de alguna manera. Yo brevemente lo único que quería acotar a la pregunta es, primero, el sujeto es una operación reguladora de las representaciones. Sin el sujeto, las representaciones son todas iguales. Es decir, no hay jerarquía interna de las representaciones. Las jerarquías de las representaciones son externas. Entonces la danza dionisíaca se viene con todo, digamos, si no tenemos un sujeto. En ese sentido, el sujeto es como nuestro gran concepto cobarde o algo así. Segundo, creo que dado que ya me diste el pie y que yo quería ser, digamos, más tranquilo, creo que a la hora de dar nombres, mi nombre por excelencia, si se acuerdan de qué nombre saludo, a qué mundo aludo con esto, es el Hegel, digamos. Sí, ese tipo es como una especie de virus, digamos. Es nefasto, básicamente nefasto. Y por eso uno no se reprime porque la filosofía, entonces, muy desafiante, al lado, el asadito, quién lleva el vino. Vos no tomás. No, bueno, nada de eso. Queda para la polémica, qué sé yo, es como la figurita de los jugadores. Sí, en definitiva no importa el nombre, ¿no? Vamos a... En este caso es muy fuerte. Pregunta ahí, compañero. Lo que quería preguntar, quizás no lo entendí bien, pero retomando un poco lo que plantearon en las otras mesas también en relación al trabajo laboriano, que habían dicho esto del realismo de la relación, ¿cómo se piensa la soledad en esos términos, digamos, en relación a qué se está solo? Porque si no es solipsismo. Sí, la soledad normalmente la entendemos como el refugio sobre sí mismo, ¿no? Esa es la lectura todavía romántica de la soledad, ¿no? Yo creo lo que está planteando acá, o cómo lo interpreto a Nietzsche a través de Simondon, es justamente salir de una concepción romántica. Una soledad que en todo caso son las formas en que el yo está individuado, de alguna manera. Simplemente eso. Cuando se despega o cuando se van desarticulando, todas esas formas se van desindividuando, queda solamente lo preindividual, que en realidad no lo tenemos que pensar como como si en algún momento lo pudiéramos aislar, ¿no? No hay posibilidad de separar lo preindividual en este caso de las formas individuales, pero sí para que en algún momento aparezca y de alguna manera dé lugar al proceso de individuación, o sea, pueda producirse el devenir en términos de Simondon. Quizás por eso traté de pensar esta idea de el desprecio venerador, o sea, no hay un desprecio y luego una veneración, no hay primero desindividuación y luego individuación, no está por un lado lo preindividual y por otro lado las formas individuadas. Es un mixto, es un conjunto. El ser en Simondon está pensado en términos de un conjunto, o sea, es lo que viene, lo que coexiste con las formas individuales, lo preindividual. Y yo lo que estaba pensando es que si tomo al Zaratustra en términos como se lo ha interpretado y pensando en el final del Zaratustra, es decir, bueno, donde parece que queda solo en la caverna, sin siquiera en la compañía de sus animales, pareciera que fueran esos términos. Pero bueno, también hay otros pasajes en el mismo Zaratustra, sin salir de Zaratustra, que indicarían que, bueno, que lo que necesita son compañeros vivos, compañeros, en realidad, digamos, el aspecto, la riqueza, o sea, pensemos que él está planteando la analogía con el sol, ¿no? El sol que se hunde, pero para volver a salir. Eso. Bueno. Acá. No, ahí, adelante. Sí, yo lo que estaba pensando es cuál es el lugar o si hay algún lugar de alguna suerte de conciencia o la posibilidad como de un metapunto de vista de las metaestabilidades, de la metaestabilidad en las diferentes formas o niveles. Si hay algún punto de conciencia o algún punto de vista extra, no hay un punto de vista. La metaestabilidad, en todo caso... Pensé que usted decía la metaestabilidad. Bueno,
Por suerte sería en todo caso. No hay ningún punto de vista extra ni ninguna conciencia. Insisto, la metaestabilidad está. Es ese plus que uno encuentra en las cosas, que quizá es el plus que no está cuando uno lee algo que tuvo su momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hubo un momento en que se configuró algo y ese plus deja de estar. Tiene que ver con eso, de alguna manera. Sí, el tema es que hay que mirar las estrellas desde arriba, ¿no? Es que Hay yo, una perdón. retrospectiva de alguna manera. En esta idea de mirar las estrellas desde arriba, no, simplemente lo que yo trato de marcar es que marca un impulso, nada más. No está marcando una perspectiva, no hay un punto, no hay un término. O sea, el camino de Zaratustra no tiene un término final, simplemente está marcando un impulso. Claro, en Ese todo es el caso, impulso, el impulso ascendente en todo caso, pero un ascenso que no tiene ningún término definido. Por eso no hay ningún punto supramundano en los términos nietzscheanos. o sea, en realidad la pregunta por un punto de vista de tercera persona que de alguna forma sería el saber absoluto. En la medida en que entendemos que se opone al individuo, sin más, deja de ser un problema. Es decir, sí, estamos todo el tiempo mirando las estrellas de arriba. No es que no hay, porque no es que se opone el punto de vista de una tercera persona que tiene un acceso inmediato a la realidad a una perspectiva individual. Justamente todo el intento, digamos, espero que no quede todo solo en un gesto, pero todo ese gesto va hacia no pensar las cosas o bien desde un punto de vista o bien desde una tercera persona, sino, bueno, las cosas como son, ¿no? Si yo no estoy mal, una tercera persona es una cuarta, una quinta y una sexta, ¿no? Y una séptima y una octava, y una novena y una décima, ¿no? Digamos, dado una tercera, si la tercera engloba todo, pero no engloba a la tercera, es una... No tenemos todo, no hay más tiempo para preguntar. Una más. Que Zaratustra no le guste la llanura, ¿nos pone problemas? No ¿Hay que creo. tomarlo literal o bueno, es una imagen? Sí, hay que tomarlo literal. Como hay crestas en la llanura, digamos. Sonamos con la paz. No, es literal. ¿Qué hacemos ya en la playa? En la palpa tenés un problema, no te podés individuar. No hay recuperación de la metaestabilidad. No hay soledad. Acá se puede cavar igual.